Transparencia y acceso a la información pública en el marco de la estrategia Gobierno en Línea. El Estado colombiano, mediante la Ley 1712 de 2014, reglamentada mediante el Decreto 103 de 2015 y con algunas correcciones establecidas en el Decreto 1494 de 2015, regula el derecho de acceso a la información pública, estableciendo los procedimientos para su ejercicio y garantía, siempre tomando en cuenta las excepciones de publicidad de información. La finalidad de estas normas es garantizar la transparencia mediante la publicación oportuna y proactiva de información pública no clasificada o reservada. Entiéndase con información pública toda, absolutamente toda la información que se produce, genere, obtenga, adquiera o controle en una entidad de cualquier rama del poder público, los órganos autónomos y los de control, y los partidos o movimientos políticos, entre otros. Para dar cumplimiento a esta ley, los sujetos obligados deben publicar en su página, portal web o sede electrónica su descripción básica organizacional, es decir, su estructura orgánica con sus funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos y sus horarios de atención al público. Toda la información financiera de interés público como su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual, los planes para el gasto público para cada año fiscal, su plan de compras anual, las contrataciones adjudicadas, los bienes adquiridos o arrendados y los estudios o investigaciones por los que haya pagado. Un directorio completo de servidores públicos de conformidad con el formulario establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los planes, programas y proyectos que se desarrollen, así como toda la información relacionada con los trámites ofrecidos y los servicios que se prestan. Los procedimientos que se siguen para toma de decisiones y para adquisiciones, y el conjunto de toda decisión o política que haya adoptado y que afecte al público. Los mecanismos para presentar solicitudes, quejas, reclamos y el informe derivado de estas con los tiempos de respuesta. Los mecanismos o procedimientos para participación de la ciudadanía e interacción. Un registro de publicaciones y de activos de información, así como los datos abiertos para el aprovechamiento de los ciudadanos y demás entidades del Estado y la empresa privada. Finalmente, se debe contar con un programa de gestión documental bajo los lineamientos del Archivo General de la Nación. Todo lo anterior debe realizarse bajo los principios de transparencia, buena fe, facilitación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad, proactividad y no discriminación. La estrategia Gobierno en Línea establece en el componente TIC para Gobierno Abierto el logro transparencia y a su vez el criterio acceso a la información pública con 3 objetivos o subcriterios. Publicación de información básica y la exigida en la Ley 1712 de 2014. Actualización permanente de la información y mecanismos de suscripción a servicios de información. Lo que se pretende es que las entidades de Colombia publiquen la información en diferentes formatos e idiomas, es decir, que se debe facilitar el acceso a la misma por parte de todos los ciudadanos sin distinciones étnicas, físicas o de niveles de academia. La información debe estar en un lenguaje comprensible, debe ser accesible y completa para personas con discapacidad visual o auditiva y, en lo posible, debe estar en los idiomas o dialectos utilizados por los usuarios directos de la información de forma adicional al español. Es necesario que la información publicada se actualice tan pronto como ésta cambie o dentro de un plazo no muy amplio, de manera tal que se garantice veracidad e integridad de los datos y documentos. Esto dependerá del esquema de publicación adoptado por cada sujeto obligado. Por último, es necesario implementar mecanismos de suscripción a servicios de información como RSS, boletines electrónicos u otros que permitan notificar a los usuarios suscritos tan pronto como se genere o modifique una información. ¿Cómo lograr todo lo anterior? Es necesario que cada entidad construya un plan estratégico de tecnologías de la información que esté alineado con los planes estratégicos institucionales, orientado a generar valor y al cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos. En este plan se deben contemplar las acciones necesarias para que, con el apoyo de la tecnología, se cumpla con lo establecido en la Ley 1712 y la estrategia Gobierno en Línea. Se debe garantizar que las transformaciones, producto de la implementación de proyectos de tecnologías de la información, tengan continuidad en la institución y se apropien por toda la organización. Cada proyecto de tecnología debe contemplar los criterios de usabilidad y accesibilidad y seguridad necesarios para que el acceso a la información se realice de manera adecuada y no discriminatoria. Es importante que se cuente con una oportuna y acertada caracterización de usuarios que permita la identificación, clasificación y priorización de los grupos de interés que puedan ser impactados por los proyectos de tecnologías de la información, de tal manera
que al identificar sus necesidades específicas se establezcan adecuadamente los alcances y las actividades necesarias para su satisfacción. Se debe impulsar el uso de la información mediante mecanismos sencillos, confiables y seguros para el entendimiento, análisis y aprovechamiento por parte de los grupos de interés. Es importante que la información esté en un lenguaje que permita su comprensión sin importar el grado de academia del usuario y en formatos que permitan la reutilización de la misma para estudios o aplicaciones. Se deben establecer los atributos para componentes de información, responsables de cada información y políticas de protección y privacidad de información clasificada y reservada. Finalmente, es importante la definición clara de un plan de comunicación de la estrategia, las políticas, los proyectos, los resultados y los servicios de tecnologías de la información que genere apropiación por parte de los servidores públicos de la entidad, así como confianza y entendimiento por parte de los usuarios, facilitando las relaciones Estado-ciudadanía. La transparencia es un deber, el acceso a la información es un derecho.